Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente nuestro programa Los Orígenes, con afirmaciones y respuestas, buscando temas de interés en el ámbito creacionista y lo que nosotros tenemos como respuesta a las postulaciones que tiene el evolucionismo. Hoy día vamos a ver lo que Darwin pensaba, cómo, por qué lo pensaba, qué ideas tenía. Y quiero citar primero un texto bíblico, Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Existe un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural, escrito por Roger Morneau. Este libro nos muestra lo que pasó mucho tiempo atrás en un concilio de los enemigos de Dios, de los demonios, porque él tuvo mucha relación con la iglesia de Satanás antes de convertirse al cristianismo realmente. Y dejó una enseñanza muy interesante por ahí por la página 53. Habla de cómo fueron los planes de los enemigos de Dios de destruir la Biblia sin acabar con ella en realidad. Destruirla pero no quemarla. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál era el método? Era alejar el pensamiento de Dios de las mentes de millones de personas por medio de la teoría de la evolución. Es decir, la teoría de la evolución fue pensada, fue introducida dentro de todo este mundo para alejar la mente de la Biblia, no para otra cosa. Durante los últimos 50 años hemos tenido una fuerte indoctrinación de la evolución. ¿Ha dado resultado esto en la educación, en los medios, en las universidades? Ciertamente que sí. Génesis del 1 al 11 hoy día en muchas iglesias es una fábula, un mito, una leyenda. La evolución humanista atea tiene plena aceptación en el mundo de hoy día, en la educación, como decía, en la televisión, en las publicaciones científicas principales. Dios no existe, simplemente. Y la evolución teísta, que es una mezcla de religión y evolución, como que Dios ocupó la evolución para hacer su creación, también está presente en muchas iglesias. Y lo peor, yo creo que ellos hacen más daño que lo que hace la evolución humanista atea. Los medios de comunicación dicen que la teoría evolucionista darwinista explica acabadamente la complejidad de los seres humanos, que también la evidencia respalda completamente el darwinismo y que todos los científicos del mundo creen en la veracidad de la misma. Y saben, nada más lejos de la verdad. Eso no es verdad. Hay una cantidad enorme de científicos que disienten completamente de este pensamiento. Y aquí tenemos una lista de ellos, que son páginas y páginas de científicos, todos con nivel de doctorado, muchos de ellos en biología, muchos de ellos en ciencias muy atingentes a este tema, y que absolutamente rechazan la idea darwinista. La evolución realmente se protege de otras ideas. Es el paradigma de la evolución. Hay que pertenecer a ello, porque si no, uno se puede perder de muchas cosas, como premios Nobel, como importantes puestos de las universidades o importantes puestos de trabajo, fondos para investigar, tiempo para telescopio, en fin, muchas partes hay una discriminación para aquel que no piensa con esa idea. El paradigma se defiende y la verdad que nadie puede criticarlo y quedar tan suave. Esto lo dice muy bien Ben Stein en un documental de ya hace unos cuantos años, se llamaba Expel. Ahora, la evolución teísta, cuando se trata de hacer coincidir la Biblia y la evolución, adivinen cuál pierde. La que gana todas las tijeras y todos los cortes y todas las rayas es la Biblia, no la teoría de la evolución. Por lo tanto, la evolución teísta tiene que hacer mucho daño a la escritura para poder sustentarse en las dos partes. Hay un escritor, un doctor en realidad, en biología, que se llama el doctor John Ashton de Australia. Y él dice que en su libro Evolución Imposible, habla sobre
¿Qué es lo que ha pasado en el mundo darwinista? Dice que en julio de 2008, los 16 principales científicos evolucionistas se reunieron en el castillo de Altenberg, en Austria, con el objeto de discutir las serias amenazas que tenía la ciencia de la evolución. Destacaron los científicos que si se rechazara la selección natural, o sea, si irrelevante del proceso evolucionista, la teoría de Darwin estaría muerta. Jerry Fodder dijo, básicamente no creo que haya alguien que sepa cómo funciona la evolución. Esta declaración está muy lejos de las declaraciones que se encuentran en los textos de biología y en los museos de historia natural. Más aún, nadie sabe cómo funciona la evolución, porque nadie la ha observado. El debate científico sobre el mecanismo de la evolución demuestra que la evolución es un hecho, no es un hecho probado, es un anhelo de la ciencia, una experiencia con enormes evidencias en contra. Y quiero mostrarles ahora un clip del doctor Damadian, que él fue el inventor del escáner de MRI que se llama, y de resonancia magnética, y él tuvo la negación del premio Nobel, pese a ser descubridor de esto, se lo dieron a su equipo y no a él. Pero escuchemos las palabras del doctor Damadian. I am a young Earth creation scientist and believe that God created the world in 6 24-hour days, just as recorded in the book of Genesis. By God's grace and the devoted prayers of my godly mother-in-law, I invented the MRI scanner in 1969. The idea that scientists who believe the Earth is 6,000 years old cannot do real science is simply wrong. Efectivamente, el doctor Damadian recibió por esta invención en el año 1988 el premio Ronald Reagan, pero de parte del presidente Ronald Reagan, perdón, la Medalla Nacional de Tecnología. Después, en 1989, también fue puesto en la Galería de la Fama de los Inventores Nacionales, junto a Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Samuel Morse y los hermanos Wright. Y el primer escáner que él produjo, que se llamaba el Indomable, fue puesto y está en el Museo Smithsonian. Y en marzo de 2004 también se le entregó una medalla del Instituto Franklin. Es un hombre que fue muy reconocido, pero se le negó, como digo, el premio Nobel por razones que desconozco. Hay un hombre que se llama Frank Sindler, es un doctor en teología, doctor en Biblia, pero él es ateo. Y dice, el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora sabemos que Adán y Eva nunca fueron gente real. El mito central del cristianismo es destruido, y si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Y si nunca hubo un pecado original, ¿qué? No hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no necesitamos al Salvador. Con esto concluyo, dice Frank Sindler, que Jesús histórico queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Esto acá lo estoy poniendo en relevancia para que nos demos cuenta que esta idea de la evolución no es compatible con las ideas bíblicas, con las ideas del cristianismo. No hay una compatibilidad. Más aún, miremos lo que dijo Richard Dawkins, que, repito, es un activo escritor y defensor de la evolución. Y lo dijo en una entrevista que le hicieron en marzo del 2011. Creo que los cristianos creacionistas están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Hay sofisticados teólogos que son evolucionistas teístas que están felices aceptando la evolución, pero ellos están en un error. Y llama a estos evolucionistas teístas como tontos útiles, que destruyen su propia fe. Así los ven a los evolucionistas teístas. El cientismo trata de entrarse por todas partes y tratando de hacer como que la parte espiritual no existe. No existe nada que no sea lo material, que el mundo espiritual es irrelevante y no existente. Pero eso no es así. Esa es una perversión de la ciencia, porque verdaderamente la ciencia debería restringirse a su mundo físico natural de la realidad. Cuando miramos, por ejemplo, este cartoon, podemos ver una serie de anzuelos y dos padres peces hablando que no te preocupes, nuestros hijos están en la iglesia y esto no les va a afectar. ¿Qué no les va a afectar? Todas las enseñanzas de que no hay creador, que la evolución es verdad, que existen los hombres monos,
que la Biblia no es verdad, que hay millones de años en todas partes, que los dinosaurios son pájaros, todo eso no les va a afectar, sí les va a afectar y muchísimo. En realidad los niños ya están enganchados con algunas de estas ideas y después se van de la iglesia, porque piensan que todo lo que estamos diciendo es irrelevante, pero llevados no por la verdad. Quiero ahora mostrarles a un hombre que es extraordinario, un doctor Ernest Chain, premio Nobel por el desarrollo de la penicilina. Y él dice que la razón principal por la cual él rechazó la evolución es porque es una hipótesis no basada en evidencia y es irreconciliable con los hechos. Estas teorías evolucionistas son una grosera sobresimplificación de un montón de hechos inmensamente complejos e intrincados, y me sorprende, dice el Dr. Chain, que sean tragados tan rápidamente y sin crítica, y por tanto tiempo, por tantos científicos, sin un murmullo de protesta. Pone las cosas muy en claro. Otro doctor, Richard Lowenthal, dice, el doctor Lowenthal, dice que no importa todo lo absurdo que sea lo que plantea la evolución, pero no se le puede permitir a Dios poner el pie divino en la puerta. O sea, no hay que dejarlo entrar, básicamente. Otro destacado hombre, el doctor Alan Sandage, el doctor en astronomía, que continuó el trabajo de Edwin Hubble y visto como uno de los cosmólogos más grandes que ha existido. Él dijo que un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física es lo que se ve en el universo. Simplemente tiene que necesitarse un creador inteligente para esto. Y dice que muchos científicos que él conoció se dan cuenta de esto, pero no se atreven a hablarlo porque les da vergüenza y saben que lo oprobio es muy severo de aceptar a un Dios. O este promitente ateo, el señor Anthony Flew, él fue un hombre que desde sus primeros años fue el principal opositor de la creación. Y él era destacado por combatir a los creacionistas en foros, y era el que llevaba justamente la bandera contra la creación. Pero llegó un momento en que dice que el ADN le mostró tan claramente la complejidad más increíble que tenían los sistemas requeridos para producir la vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos de diversas partes se juntaran. Y de hecho, el descubrimiento de la fe y de lo divino de él fue a través del conocimiento, a través de la razón más que de la fe. Y él se convirtió, por cierto, en una persona creyente en un ser superior. Ahora quería mostrarles otro científico, para que vean que los científicos sí creen en Dios, sí son perfectamente consistentes con todas estas posiciones de un Dios creador y un Dios diseñador. Y ese se llama Stuart Burgess. Dr. Stuart Burgess, Professor of Design, Engineering Design at Bristol University in England. Now, he invented, designed a double-action worm gear set for the 3 hinges of the robotic arm on a very expensive satellite. And if that had not worked, if that gear set had not worked, that whole satellite would have been useless. Yet Dr. Burgess is a biblical creationist who believes just as I believe. Now, think about this for a moment. Are scientists like Dr. Burgess, who believe in creation, just as I do, a small minority in the scientific world? But let's see what he says about scientists believing in creation. I find that many of my colleagues in academia are sympathetic to the creationist viewpoint, including biologists. However, they are often afraid to speak out because of the criticisms they would get from the media and atheist lobby. I agree, that's a real problem today. We need to have freedom to be able to speak on these topics. ¿Ven ustedes lo que dice el doctor Burgess? Que ellos están temerosos de poder hacerse notar de que ellos tienen un pensamiento espiritual de un Dios, de un creador inteligente. Veamos un poco de Darwin. Darwin tuvo para hacer sus trabajos, para hacer su investigación más de campo, ese microscopio óptico. Por supuesto que podía ver hasta el nivel de la piel solamente. Y cuando hizo su viaje en 1831 alrededor del mundo, tenía eso para hacer su investigación. Después escribió su libro por muchos años, casi 20 años después escribió su libro, pero fue aportando información paso a paso y teniendo muchas opiniones de otras personas. Ahora, piensen lo que podía ver con ese microscopio óptico.
solamente a nivel de la piel. Él pensaba que la célula era solamente un corpúsculo como de gelatina, sin mayor información, sin mayor peso. Pero hoy día con el microscopio electrónico podemos ver a nivel microscópico, podemos ver absolutamente al nivel más pequeño que puede existir en la célula, o en este caso en los organismos. Y podemos ver también que este microscopio electrónico nos da, por ejemplo, una visión de la célula ampliada de 1.000 millones de veces ampliado cualquier cosa que se vea. Es decir, cuando estamos viendo una célula, por ejemplo, es como ver una ciudad ampliada más o menos en 20 kilómetros, una ciudad de 20 kilómetros de diámetro, con todos sus detalles internos, de una complejidad sorprendente. Y se ve allí todas las actividades que suceden dentro de la célula, la cantidad enorme de sistemas complejos que hay y de sistemas absolutamente increíbles en su diseño. ¿Cómo podemos pensar entonces que Darwin pudo conocer algo dentro de la célula si pensaba que era una gelatina que no tenía mayor función? Es porque no tenía la información. Siempre me pregunto, ¿qué habría dicho Darwin si hubiese conocido esto, esta información que tenemos hoy día? ¿Habría sostenido igual su teoría? El origen de las especies fue publicado el 24 de noviembre de 1859. Darwin decía que la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran fortuitamente las variaciones favorables. Ese era el mecanismo que tenía él, variaciones favorables. Hoy día en el neodarwinismo, las variaciones favorables son las mutaciones y sería el medio por el cual el organismo puede evolucionar. Más tarde, la selección natural eliminaría los errores, que es el sistema. Pero, ¿acaso estas mutaciones son de bien? No, todo lo contrario, son dañinas o a lo menos neutros. Pero siempre es pérdida de información. Por ejemplo, podemos ver estos animales. Este tigre de la izquierda es un tigre con mutación, es albino, porque no tiene la información para producir la melanina. Por lo tanto, es un tigre blanco. O estos otros animales que tienen doble cabeza, es de un defecto por la mutación, que se produjo un defecto de doble cabeza del cerdo, doble cabeza del ternero, 6 patas de esta oveja y un cocodrilo con 2 cabezas. O otro ejemplo, serpiente con 2 cabezas, un sapo con 6 ojos, un pollo pelado, un cocodrilo albino y un gato con 2 caras también. O este otro ejemplo en los humanos, que es más dramático, más cercano. Niños con síndrome de Down, albinismo, progeria, o Hutchinson-Gilford, labio leporino, fibrosis quística, hemofilia, distrofia muscular, daltonismo, enanismo, gigantismo. Más o menos se han calculado que hay 1000 enfermedades que se debe al problema de mutaciones. Ahora, ¿aumenta la información? ¿Da beneficio? En absoluto, es todo lo contrario. Sin embargo, miren lo que dice el Museo de Historia Natural en la ciudad donde yo vivo, Melbourne, Australia. Dice, las mutaciones son cambios en el ADN que son errores maravillosos, que causan nuevas variaciones. Los errores se cometen cuando el ADN es copiado, y ahí lo deja. Pero eso nadie puede decir que es verdad, porque no son errores maravillosos, son errores que producen daño. Por lo tanto, adaptación completamente cierta. Suceden cambios en la naturaleza con pequeños cambios, coloración, altura, pelaje, dentro de una especie. Pero macroevolución, que una especie se transforma a otra, nunca. Eso jamás sucede. Nunca se ha visto, el registro fósil mostró jamás un fósil intermediario. Por lo tanto, la fórmula de Darwin de mutación más selección natural igual a evolución no funciona. Especialmente quiero destacar lo siguiente. Especiación o adaptación no es evolución. Cuando un animal le crece pelo o un animal tiene en las sucesivas generaciones más abajo, le crecen mejor las orejas, es porque tuvo una selección natural para funcionar mejor. Y los otros murieron, simplemente, los que no funcionaron bien. Pero eso no es evolución, eso es adaptación dentro de la misma especie, que no hay que confundir. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá en este cuadro, el zorro del Ártico, el canis familiares, el perro salvaje africano, el lobo salvaje, el dingo y el coyote, son todos perros.
todos perros que han salido de un perro ancestral y se fueron especializando por su medio ambiente donde viven. Será la nieve, será la estepa africana o será el bosque americano, en fin, el dingo australiano en el desierto. Cada uno fue buscando su especialización. Eso no es evolución, eso es adaptación. Y la adaptación se da solamente, opera a nivel del fenotipo, no del genotipo. ¿Me explico un poco? El genotipo es la información genética. El fenotipo es la información que se da externa. Si la persona es más alta, más bajo, más gordo, más rápido, más lento. Y el león, que se va a comer un animal, no le interesa el ADN, le interesa que sea lento y gordo. Así que toda la selección natural opera a nivel de fenotipo. Ahora, de los perros, aquí podemos ver el mismo ejemplo. Todos los perros provienen de ese perro ahí, que es el lobo ancestral que subió al arca y trajo toda esa información genética. Pero también se puede hacer al revés. Cuando después que se han diseminado y se han abierto debido a adaptación, se puede volver a traer al medio, es decir, unir dos animales que están ya diferentes y hacerlos en laboratorio un animal común. Por ejemplo, tenemos el caballo y el burro. Entre los dos podemos sacar una mula, que es una mezcla entre los dos. O podemos sacar entre la cebra y el caballo, o la cebra y el burro, estos ejemplares. Un zonki o un sors. Un sors, que sería caballo-cebra, y un zonki, que es una cebra-burro. Son perfectamente unidos, se pueden reproducir nuevamente porque ellos vienen de la misma línea, de la misma familia. Y esa es la gran demostración, cuando vienen de la misma familia, se puede hacer eso. Si no, no se puede, porque no son de la misma especie. Aquí se puede, por esa razón. Y eso confirma que se puede. Y, por ejemplo, el león y el leopardo también se pueden genéticamente reproducir, y se produce un leopón. O el siguiente es un león y una tigresa. Y con eso se logra un ligre. Ahí tenemos la reproducción del ligre. Y también una llama y un camello se pueden reproducir y tener como resultado ese animalito chico que está allí, que es después más grande, una cama, una mezcla de los dos porque son los dos camélidos. Y así, se puede experimentar en muchas partes, todo es en laboratorio, no es forma natural, por cierto. E incluso perros muy grandes, muy chicos, como el chihuahua y el gran danés, también se pueden cruzar en laboratorio. Y saldrá algo intermedio, ¿no es cierto? Bueno, hablé un poco de los fósiles intermediarios hace un momento. Darwin tenía una esperanza, que hubiera muchos fósiles intermediarios. Pero la teoría de la evolución hoy día dice que los fósiles dan la más directa evidencia que la evolución sucede. Los fósiles proveen un registro real de la vida pasada de la Tierra, así que los cambios en el tiempo, la evolución, pueden observarse en el registro fósil. ¿Será eso verdad? Lo que realmente se mira en el registro fósil es esto. Supuestamente, según la idea de Darwin, sería el árbol de la vida, que de una vida original sale toda la vida en estos grandes árboles de la vida con ramas para todos lados, entre los cuantos está el hombre allá arriba, pero por supuesto pariente de todo el resto. ¿Es eso lo que se ve en el registro fósil? No. Esto es lo que se observa realmente en el registro fósil, lo que está en la derecha, que son especies paralelas, cada una de ellas saliendo de un momento del Cámbrico, de la explosión cámbrica, y vienen, a veces se empiezan a separar porque esas son la especiación, esa es la adaptación que van teniendo y se van separando, tal como acabamos de mostrar. Por lo tanto, esto es lo que se observa y lo otro es simplemente un buen deseo, nada más. Darwin decía, todas las especies vivientes están conectadas con especies anteriores, así que los eslabones intermediarios y transicionales deben ser muy numerosos. ¿Es verdad? Bueno, sus mismos adherentes lo contradicen. El doctor Colin Patterson, profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural, ya fallecido, dijo en su libro Evolución, es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición. Quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro. No hay tal organismo que uno pueda argumentar
y usar. Les quiero mostrar ahora un ejemplo de un fósil que fue tomado como una gran demostración de que los animales habían salido caminando, los peces habían salido caminando hacia la playa. Y este de acá, se llama el celacanto. Y él tiene, ¿por qué se tomaba esto? Lo encontró en una cantera de Alemania y se suponía que estaba extinguido, bien digo, por 60 millones de años ya. ¿Y por qué era esta idea de que era la transición? Porque tenía unos huesos en la aleta, donde está la flecha amarilla, hay unos huesos que se destacan más acá abajo. Y esos huesos dicen, estas son las patas que se están formando para salir caminando con sus patas. Bueno, eso fue la historia, pero al poco tiempo, en 1938, se descubrió en Sudáfrica este mismo pez, el celacanto, enredado en una red de pescadores. Allí está el ejemplar que se descubrió. Después, posteriormente, en el año 1952, se recuperó un segundo pez en las Islas Comoros, allí por África. Y ahí tenemos el pez que se recuperó, bastante grande, sólido, igual a ese que estaba impreso en la cantera de Alemania, con las mismas aletas, con la misma cola, con la misma columna hueca. En fin, es un pez bastante especial, a propósito. Después se encontraron otros ejemplares y finalmente en 1987 un equipo del National Geographic bajó en un submarino a 200 metros de profundidad para encontrarlo. Y allí estaba el celacanto, nadando perfectamente bien, con sus aletas, las mismas aletas, con los mismos huesos, nunca con patas, nunca haciendo las funciones que se pensaba que había, sino que era un fósil vivo y no una prueba de la evolución. Este animal, que se destacó tanto, hoy día todavía está en los museos, está en el Museo Australiano de Sydney, y dice allí que es uno de los parientes más cercanos de los tetrápodos, vertebrados de 4 patas, incluyéndonos a nosotros. Todavía afirman la misma idea. Bueno, termino con la declaración de Apocalipsis 14:6. Y vi volar otro ángel con el Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nos lleva esta declaración a adorar a nuestro Creador, al único que merece adoración, el único que es verdadero, el único que ha sido revelado para decirnos qué es la verdad de nuestra creación, de lo que nos ha dado, y gracias a Él por ese testimonio que tenemos en la naturaleza.